Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el que analizamos los fallos más importantes del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a estudiar el amparo directo en revisión 2293, diagonal 2013, que trae a colación un tema relevante vinculado con el llamado derecho de alimentos, con el pago retroactivo también de estos alimentos, con la maternidad en solitario, con la distribución de cargas derivadas de la filiación, de la relación entre padres e hijos en el contexto familiar, en fin, de una serie de temas. Y para entender los alcances de esta sentencia, le doy la bienvenida a Adriana Ortega. Muy bienvenida, Adriana, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por Y a Dolores tenerme. Higareda. Muchas gracias. Ya ambas nos han acompañado, conocen la mecánica de este programa y quisiera empezar contigo, Adriana, pues pidiéndote que nos ayudes a entender el contexto fáctico del caso, cómo son los hechos alrededor del caso. Bueno, esta historia empieza con una mujer que tiene un hijo de 9 años. Ella acude al tribunal de primera instancia, ya sabemos que el tribunal de primera instancia es el tribunal de primer contacto, a solicitar 3 cosas fundamentalmente. Ella quiere un reconocimiento de paternidad, demanda del padre biológico de su hijo el reconocimiento de paternidad. A partir de este reconocimiento le pide al tribunal que le fije una pensión alimenticia y además le pide al tribunal que esta pensión alimenticia tenga efectos retroactivos al momento del nacimiento de su hijo. El tribunal de primera instancia le dice que finalmente en el juicio de primera instancia se comprueba con la prueba indubitable del ADN que hay un vínculo biológico entre el hijo de esta mujer y la persona demandada. Después se le fija evidentemente una pensión de cierto monto contra al que ella después se va a inconformar, pero no se le admite que la pensión alimenticia sea retroactiva, dada una disposición, un artículo del Código Civil de Sonora que dice que las pensiones alimenticias se pueden retrotraer o se pueden regresar o se pueden cobrar desde el momento de la presentación de la demanda, efectivamente si se comprueba el vínculo de paternidad. Esta mujer apela esta decisión, llega a un tribunal de apelación, el tribunal de apelación confirma la determinación del juez de primera instancia y luego esta mujer se ampara y llega al tribunal colegiado y este tribunal colegiado, digamos, ante la petición de ella de declarar inconstitucional este artículo que permite que los alimentos se cobren desde el momento de la presentación de la demanda, le contesta, pues sí, existe un interés superior del niño, es muy importante este interés, es un principio interpretativo de primer nivel, es un principio que además tiene que configurar la interpretación de las normas que se hagan cuando los menores o los niños, niñas y adolescentes participan en controversias judiciales, pero sería absolutamente contrario a derecho que yo te dijera que la pensión alimenticia se puede regresar hasta el momento del nacimiento del niño. Es la base, esta interpretación constitucional del colegiado es la base que le permite a la Corte conocer el asunto en amparo directo en revisión. Y pues la respuesta de la Corte la vamos a estar conversando. La vamos a estar conversando, sin duda. Dolores, creo que Adriana está poniendo un tema en la mesa que nos da, por decirlo de esta manera, la clave de comprensión, tanto de este caso como de otra serie, digamos ya una línea jurisprudencial más o menos consolidada por parte de la Suprema Corte, en relación a este concepto, interés superior del niño, de la niña, etcétera, bueno, todo esto. Pero yo te quiero pedir que nos ayudes a entender este concepto y preguntarte también, para que todos los que nos están viendo lo puedan tener muy claro, si es un concepto académico, es un concepto teórico, es un concepto que tiene fundamento, está en la Constitución, está en tratados internacionales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? A ver, en el interés superior del menor, yo prefiero decir siempre niñas, niños y adolescentes, pero está, digamos que tiene su anclaje tradicional en decir interés superior del menor. Pero bueno, creo que la interpretación constitucional de derechos humanos va más a nombrar niñas, niños y adolescentes. Pero bueno, la Corte siempre, si buscas tesis, siempre va a hablar, o casi siempre, de interés superior del menor, sobre todo de cierta época hacia atrás. Bueno, hecha esta precisión,
el gran tema aquí era si justamente en el interés de niñas, niños y adolescentes podía analizarse la cuestión. Es como la premisa, la base a partir de la cual se tiene que enfocar un asunto en el que están involucrados niños o niñas o adolescentes. El interés superior del menor sí tiene una base constitucional. El artículo 4 nos habla del derecho del interés superior del menor, está replicado en algunos códigos civiles, en otros no, también tiene raigambre internacional, está la Convención sobre los Derechos del Niño, ahí se desarrolla. ¿Esa es una convención de la ONU? De la ONU, sí, es una Convención sobre los Derechos del Niño y pues yo creo que múltiples tratados y instrumentos internacionales hablan del interés superior de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que cuando se involucran sus derechos, se tiene que atender a lo mejor para ellos, a la protección de sus derechos y no necesariamente a proteger o a darle prioridad a sus derechos y no al de las personas o de los otros derechos que pueden estar involucrados. ¿Por qué? Porque se presume que tienen cierta vulnerabilidad, no pueden ejercerlos por sí mismos porque no son mayores de edad y quizá muchas veces las personas que los ejercen no los ejercen en su interés, en su bien, en su propiciando que tengan una plena, que sus derechos sean plenos, sino que puede haber otros intereses ahí un poco quizá oscuros o malintencionados o lo que sea. Entonces, es una obligación del juez, independientemente de que en las leyes se diga o no, es una obligación del juez. Cuando hay un niño o niña adolescente, tiene que ponerse unos lentes y decir, a ver, aquí al que tengo que proteger o tengo que ver que no se vulneren, garantizar los derechos, es al niño, niña o adolescente. Es un principio, por eso se llama que es un principio hermenéutico, porque es un principio de interpretación. Para interpretar las normas, para interpretar el mismo caso, hay que privilegiar ese interés superior. ¿Y es transversal? Porque este caso que estamos analizando ahorita es de alimentos, pero podríamos aplicar el interés superior del menor a... Bueno, se aplica en absolutamente todos los casos en que estén involucrados. Desde, por ejemplo, adopción. Hablando de cuestiones civiles, en penal también tiene que aplicar. También, ¿no? O sea, en todos... permea todas las materias, todas las situaciones que existen en torno a... ¿Qué autoridades tienen que aplicarlo? Bueno, desde luego los jurisdiccionales, sin duda... ¿Jueces del Fuero Común? Claramente. ¿Jueces de amparo? Sí. Jueces de amparo, de hecho, hay suplencia de la queja y la Corte lo ha dicho en muchas ocasiones, que incluso ante conceptos de violación, es decir, por el mero hecho de que haya un niño, niña o adolescente involucrado, el juez tiene que suplir que no haya ni siquiera conceptos de violación. ¿Qué son los conceptos de violación? Son como las quejas que existen para decir, para pedir al órgano jurisdiccional que se pronuncie. Incluso la Corte ha determinado que en ciertas ocasiones el interés superior del menor es de tal envergadura que puede superar a la cosa juzgada. Y esto es muy fuerte en términos procesales. Sí. Puede ser muy fuerte. Entonces, el interés superior del menor da como una vía amplia, una vía libre para que los jueces puedan defender, puedan privilegiar, puedan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Hablas de jueces? ¿Autoridades administrativas? También tendría que ser. Por ejemplo, estoy pensando en el DIF. ¿En el DIF? Ya justo pensé ¿No? en Sí, no, y porque inmediatamente, ¿no? Como que dices, ¿sería una autoridad o estoy pensando en algún procedimiento administrativo de queja que conozca CONAPRED, por ejemplo, ¿no? También, o sea, finalmente es un principio que permea todas las decisiones de las autoridades. Esto es muy importante dejarlo claro, porque de pronto son principios que están en la Constitución, que están en tratados internacionales y que no necesariamente se aplican en la cotidianidad de los problemas que se van resolviendo, ¿no? Sí. Adriana, hay otro concepto. Creo que también, digamos, este concepto del interés superior del menor recorre todas las sentencias, sin duda alguna. Pero hay otro que también, y me gustó mucho el símil que hizo Dolores de los lentes. Me parece que es un símil muy afortunado. Pero pongamos nosotros lentes en un tema que tú has trabajado ampliamente, que es igualdad y no discriminación. Me parece que también discurre el razonamiento jurídico de la sentencia sobre la base de digamos, serían como dos vías, ¿no? Interés superior del menor, se va construyendo la argumentación, pero también a la vez
igualdad y no discriminación. Sí, efectivamente la sentencia hace un desarrollo, digamos, anclado en precedentes de la sala, porque la sala ha lidiado constantemente con el concepto de igualdad y no discriminación, ya resuelto a partir de él distintos casos, pero partiendo de precedentes, la sala en esta oportunidad hace un desarrollo muy claro del derecho a la igualdad y no discriminación. Y además me parece muy interesante que trabaja por lo menos con dos dimensiones de igualdad, que son la discriminación directa, que ya lo hemos platicado en alguno de tus programas, que tiene que ver con esta discriminación que es evidente, que abres la norma, abres la política pública y no hay manera de que se te escape que hay una distinción ahí que no es objetiva o no es razonable. Pero también lidia con el concepto de discriminación indirecta, que es este concepto que está asociado a normas, políticas públicas, determinaciones judiciales que parecen buenas, que parecen neutrales, que parecen fijadas en un derecho presumiblemente neutral, pero que a la hora que tú colocas esas normas o las haces operar en la realidad, pues lo que ocurre es que se genera un impacto desproporcionado en ciertos grupos o en ciertas personas justo por el lugar que ocupan en el orden social. ¿Qué hace la sentencia con estos conceptos de no discriminación? Pues empieza a mirar la situación particular del niño en este caso. Y entonces identifica, me parece a mí con mucho tino, que los niños no pueden ser discriminados en virtud del origen de la filiación. A ver, esto es muy importante. ¿Qué es la filiación? Pues esta relación que se establece, en este vínculo legal que se establece entre el hijo y su padre biológico o incluso su padre adoptivo. Nos vamos a concentrar ahora en que se trata de un padre biológico, pero esa es la filiación. Es una manifestación del parentesco, digamos, sería una especie, ¿no? del parentesco. Y entonces, digamos que más bien lo que dice la sentencia es que no se puede discriminar en virtud del origen y situación del nacimiento. Entonces, esta evidentemente era una relación extramatrimonial y entonces podían generarse una serie de estereotipos alrededor de este niño y además la sentencia identifica claramente todo lo que socialmente hacemos con estos niños y niñas, cómo los sometemos a segregación, cómo los sometemos a exclusión, cómo los estamos todo el tiempo distinguiendo, cómo finalmente su sobrevivencia no puede estar condicionada a el origen por nacimiento, porque finalmente esto coloca una serie de cargas no solamente en la madre, sino también en los hijos, es decir, sus posibilidades de desarrollo armónico, de desarrollo integral, se ven comprometidas. Y entonces esto te da discriminación de catálogo. Tienes una categoría prohibida y tienes un menoscabo en los derechos del niño o niña, en este caso del niño, y entonces la sentencia dice, eso no lo podemos hacer, eso no se puede permitir, no se puede distinguir con esa base. Ahora, esto que mencionas es muy importante porque efectivamente en la sociedad, aquí hay que mirar la realidad también, en este tipo de temas de discriminación y protección de la igualdad hay que mirar la realidad. Y en la realidad hay como este prejuicio, ¿no? Totalmente. Incluso, pues se hablaba... ¿Te acuerdas? En el Código Civil se hablaba... Los hijos ilegítimos, ¿no? De hecho, hay una clasificación. Sí. De hijos legítimos, legitimados. De alguna manera, si ya eras legitimado, tenías como más derechos. Como que ya te habían dado el sellito, la estrellita, ¿verdad? Ya todos ustedes ya es legitimado, ¿verdad? La nomenclatura de bastardo, por ejemplo. O sea, bueno, de alguna tiene unas manera, raíces históricas tremendas, vergonzantes, sí. ¿no? O sea, finalmente, el niño o niña que no tienes la culpa de nacer en una relación marital o extramarital, eso no puede ser imputable a ti. Y nadie te preguntó, ¿no? Nadie te preguntó. Y finalmente cargas con las consecuencias de haber tenido ese origen y que vas a ser señalado, estigmatizado por la sociedad y muchas veces incluso no se te permite el acceso a ciertos derechos y no se permitía incluso por ley, por ejemplo, a la herencia. Claro. No se permitía. Que la sentencia lo menciona. Sí. La sentencia hace un recuento histórico. A partir de este reconocimiento, entonces se tiene derecho también a poder participar de la herencia, ¿no? Es algo muy importante. Ahora, por eso la pregunta es, estos lentes de igualdad y no discriminación nos permiten entender esto. Porque si no, de otra manera, lo que estás generando es un contexto de discriminación, una supervivencia de estos prejuicios, ¿no? Claro, y en este caso en particular, la sentencia se hace implícitamente cargo de esto de lo que hablas, de esta discriminación estructural. Identifica, cuando tú estudias discriminación estructural, tienes que identificar a tu sujeto.
en qué contexto está y en qué contexto interactúa. Y este contexto se puede entender como en 3 niveles. Hay un contexto inmediato que tiene que ver con la relación particular que está examinando el juzgador o la juzgadora. Hay un contexto ampliado que se refiere a todo lo que tú has mencionado acerca de las prácticas, de la cultura, del contexto social, y luego hay un contexto sistémico, que es esta cuestión extendida, donde estos niños, estas niñas en este caso, son sometidas a una exclusión persistente y sistemática. Entonces la sentencia también aborda esta dimensión de la igualdad y la no discriminación, y entonces va identificando cómo funcionan estos 2 principios del que Dolores nos hablaba, que es el interés superior de la infancia, y cómo funciona o interactúa con el derecho a la no discriminación y cómo estos convergen finalmente en el derecho a los alimentos. Una aportación espectacular de la sentencia, y lo tengo que decir, es esta caracterización de los alimentos como derechos humanos. A mí me gusta en particular, porque ya sabes que a mí el corazón me late mucho del lado izquierdo, a mí me gusta en particular porque en el momento... Yo creo que a todos. En el momento que se construye un derecho humano a los alimentos, pues también se puede identificar, digamos, esto abre la puerta a que se termine por identificar obligaciones del Estado frente a esta supervivencia o esta satisfacción de necesidades básicas. La sentencia obviamente tiene un caso concreto que resolver y se ubica dentro de este caso, pero a mí me parece que sin ningún problema este desarrollo del derecho a alimentos como un derecho humano, pues llevaría finalmente también a identificar obligaciones del Estado para garantizar la supervivencia de estos niños, niñas y adolescentes. Vamos a analizar ahora con algo de detalle el tema del derecho a alimentos para que el público que nos ve lo pueda entender, ¿no? ¿Qué comporta, qué integra este derecho? Pero antes de preguntarte eso, Dolores, te quiero, porque nos queda un minuto para irnos al corte. Esto que menciona Adriana, ¿no te parece que va en la línea de algo que hemos platicado aquí con usted? Constitucionalización ¿No? del derecho de familia. Me ganaste la pregunta. ¿Sí? Sí. Pero es que cada vez que Eso puedo... cuando lo leía decía, aquí Pero está. es que cada está vez que ahí. puedo lo subrayo y lo intento traer a la mesa del programa porque me parece de veras la modernidad jurídica. Totalmente. Me parece que si de algo podemos presumir en el derecho mexicano, y a lo mejor no tenemos tanto por presumir, pero algo es este tipo de visiones. La Sí, vigencia de los derechos humanos en esas relaciones que tradicionalmente eran ajenas totalmente. a los derechos humanos, a la Constitución misma, y en la que había un poder inmenso de hacer o no hacer sin que hubiera un control. Y que a lo mejor, no en este caso necesariamente, pero a lo mejor venía también de aquella reminiscencia omnímoda de la autonomía de la voluntad, ¿no? También. Esta idea del derecho civil como personas situadas en un plano de igualdad, que tienen libertad para convenir, Derecho para privado. contratar. Se le dice derecho privado. Derecho privado, ¿no? Pero ahora la lectura que este tipo de sentencias y estos argumentos que ustedes nos están presentando, me parece que permite advertir esa, ¿cómo le llamamos? Constitucionalización. Del derecho privado y sobre todo el derecho a familia. Y la sentencia dice, excede la legislación civil, se proyecta como un derecho humano. No es no es solamente una relación crediticia. Eso Por lo ejemplo, dice. Acreedor, por ejemplo, acreedor. exacto. en el Exacto, que esa lectura es... no tiene que intervenir ni el Estado, ni los derechos humanos, ni nada que se le Ahora, parezca. yo que estoy casi seguro que si esta sentencia se hubiera dictado 10 años antes, No pasa. bueno, no pasa. No ocurre, simple y sencillamente. O a lo mejor la reflexión que se hubiera hecho en la argumentación jurídica, en el razonamiento, hubiera sido del tipo que tú señalas. A lo mejor una visión más crediticia, más de planos de igualdad, de Lo no que, uso. lo que se hizo en instancia, se dice, la relación crediticia empieza con la presentación de la demanda, Claro. no cuando se generaron como tal. O sea, Los vínculos. ya lo hablaremos, pero finalmente si es con la presentación de la demanda, existe ya la relación de crédito en que tú me debes alimentos A partir de ese a momento. partir de ese momento. No hacia atrás, Ajá. porque no tenían los lentes No tenían. de los derechos humanos. Pero ahora Andaban ya medio ciegos. Ahora ya tenemos estos lentes, afortunadamente. Bueno, vamos a seguir platicando. Vamos a hacer una brevísima pausa, no se vayan. Estamos analizando el amparo directo en revisión 2293, diagonal 2013, con Dolores Higuereda y con Adriana Ortega. Regresamos enseguida.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir comentando y analizando el amparo directo en revisión 2293/2013. En este su programa, ya lo dijo la Corte. Estoy platicando con Adriana Ortega, con María Dolores Higareda. Y pues vamos a entrarle al fondo ya. Vamos a la cuestión medular, que es esta concepción, diría yo, robusta, sustantiva del derecho de alimentos. Y te preguntaría, Dolores, ayúdanos a entender qué significa esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos del derecho de alimentos? A ver, los alimentos es una institución tradicional del derecho civil que se ha entendido que por virtud o por el vínculo que hay entre padres e hijos o parentesco incluso, no necesariamente padres e hijos, se tienen la obligación de ayudar a una persona que tenga esa necesidad de suministrar alimentos. El concepto de alimentos no se refiere únicamente a propiamente la comida como tal. Eso es importante, ¿no? Porque así como que el nombre diría, oye, pues alimentos, dame de comer. Sí, no es ir a hacer el súper y aquí está. Eso. Sí, no, está muy bien, claro. Eso es importante, eso es muy importante. No es como tal, no es, sino es un concepto más amplio que implica otros rubros, como puede ser incluso el vestido, incluso la educación, tratándose de niños, niñas y adolescentes. Digamos que para tener un nivel de vida digno, tener un cierto bienestar, ese es como el parámetro como tal. Incluye más allá de los alimentos, sería llamado alimentos, tradicionalmente desde antaño, ¿no? Pero no significa, insisto, la comida propiamente, sino ese bienestar o ese nivel de vida adecuado, y por eso también la Corte ha hecho mención en varios asuntos, porque el derecho a alimentos es un tema recurrente en la Corte y desde luego en los tribunales de primera instancia. Yo creo que ahí el pan nuestro de cada día para utilizarlo. Mira, déjenme aportar en esto el dato que da el INEGI. La materia que mayor número de procedimientos judiciales genera en México es la materia familiar. Y normalmente lo que se reclama es esto. Justamente estamos hablando, según datos de INEGI en el Censo Nacional de Impartición de Justicia en las entidades federativas, de más de 700,000 asuntos nuevos cada año en materia familiar. 700,000, sí, estamos hablando de una barbaridad. Muchísimos. Suponiendo que en cada asunto haya involucrados 2 personas, mínimamente. Estamos hablando de 1,5 millones de personas que cada año tienen que acudir a un tribunal familiar. Estamos hablando de 1 de cada 75 mexicanos, para darnos una idea, cada año. Pues que pasan por la justicia familiar y muchos tienen que ver con esto. Además de todo, porque los alimentos, bueno, son los bienes necesarios para vivir, que son el conjunto de bienes, ya expliqué más qué significa o qué contenido tiene, pero acuérdense que los alimentos no se decretan de una vez para siempre. Es decir, el porcentaje o la pensión alimenticia puede variar si cambian las circunstancias y las condiciones. Entonces, también eso abona al dato que tú dices, porque finalmente el aumento, la cancelación, la disminución de la pensión alimenticia siempre lleva a juicios. Digamos, es un punto de debate que pervive más allá de lo que pueda suponer un procedimiento judicial puntual que termina con una sentencia. Sí. Puede ser revisada. Siempre puede ser revisada, siempre puede ser revisada. Y la pregunta sería, una vez que has caracterizado el contenido del derecho a alimentos, déjanos entender esto, ¿de dónde deriva? ¿Deriva del parentesco? ¿Deriva de la filiación? Bueno, ¿Cuándo nace? El derecho a alimentos nace en virtud del parentesco, en realidad, porque no solo es de la filiación, uno le puede deber alimentos o puede ser deudor de alimentos de una persona en la que no es su hijo o su padre. Por ejemplo. Por ejemplo, un tío o por ejemplo un sobrino, o sea, a falta de los inmediatos. Es decir, normalmente el padre debe y es acreedor, porque aquí puedes ser acreedor o deudor, o sea, le puedes dar alimentos o puedes exigir alimentos a tus hijos, los hijos a sus padres, y digamos que es un vínculo familiar, que une a un núcleo familiar. En el caso concreto se analizó el vínculo paterno-materno-filial, es decir, los alimentos se originan por ese vínculo paterno-materno-filial, no se analiza hacia otros parientes, porque hay quien satisfaga esa necesidad, Sí, vas escalando. Vas escalando de alguna manera, como que hay una prelación, por decirlo así, a falta de, y el Código Civil establece a falta de, entonces los colaterales en segundo grado, es decir, tíos, primos, va haciendo una definición. Esta pregunta te la hacía porque luego se va a proyectar al tema de la retroactividad. Es decir, si nosotros
advertimos la consideración de que los alimentos derivan de un vínculo de parentesco que puede estar fundado en la biología o en el derecho, naturalmente. Sí, o en la ficción del derecho. O en la ficción jurídica de la adopción, por ejemplo, etcétera. Pues naturalmente esto nos lleva a discutir el momento. El tema temporal, ¿no? Que también es abordado en la sentencia. A ver, y justamente sobre esto te quiero preguntar, Adriana, ¿cómo entender la parte de la sentencia donde ya la Corte dice, espérame, a lo mejor el niño tenía 9 años Claro. en el momento en el que todo esto se discute y se ventila en tribunales, pero ¿qué pasa con esos 9 años antes en términos de la obligación de dar alimento? Pues fíjate que en un desarrollo, yo tengo la impresión de que las sentencias son mejores cuando establecen un diálogo con lo tradicional y con lo novedoso que sería la aportación de la sentencia. En una parte que me parece impecable argumentativamente, la sentencia dialoga con el nacimiento de la obligación. Es decir, se hace la pregunta de cuándo empieza esta obligación y con un conocimiento impecable del derecho civil, dice, bueno, pues lo que pasa es que tú tienes un hecho jurídico al que una declaratoria judicial le da contenido, pero el hecho jurídico es de antes, es primario y la obligación nace justo cuando ocurre ese hecho jurídico. Entonces, de esta manera, tú puedes pagar pensiones alimenticias retroactivas porque tu vínculo es precedente. El juez, cuando el acto de reconocimiento que se hace ante la autoridad judicial o como consecuencia de una sentencia judicial, pues es un acto declarativo. ¿Qué crees? Resulta que el hijo sí es tuyo, pero el hijo era tuyo desde antes. Pues, no, claro, no es que de pronto te nació un hijo, ¿no? Con la sentencia, ¿verdad? No, es que te nació un hijo con la sentencia. El nacimiento de tu Claro. hijo, no, esto ya Sí, venía. pero además- ese es el diálogo, si es declarativo o constitutivo. Claro. Exactamente. Ahí está la... Pero la sentencia dice claramente que es declarativo. Por supuesto, y sin Lo lugar a único que está dudas es- y con argumentos contundentes que no dejan lugar a dudas. Es decir, es una construcción jurídica muy bien sustentada. Entonces sí, la obligación nace antes y además después la sentencia deja claro que el niño haya sobrevivido, que haya llegado a los 9 años, no quiere decir que esto no haya representado una carga para él y para su madre. Es decir, no quiere decir que el niño no haya sido puesto en una situación de desventaja o que se tenga que presumir, bueno, pues ya sobreviviste, ya no necesitas alimentos. Ya comiste. Pero alguien... Ya comiste, Yo ¿no? creo que... Estás aquí. Exacto. No, pero formó parte de la argumentación también del demandado en la vía civil. Dice, a ver. Pero eso es tradicional civil, ¿no? Es decir, de alguna manera se había dicho en la tradición jurídica civil que si los alimentos no se debían los anteriores, porque de alguna manera ya habías sobrevivido. Claro, es que haciendo, siempre me gusta a veces en este programa, ¿no? Hacer como de abogado del diablo, pero te podría decir alguien, oye, pero finalmente todo este suministro de bienestar, al nivel que cada familia puede darle, evidentemente, al nivel claro, que cada claro, uno sí. tenga, etcétera, pues ya se lo dimos. O sea, el niño comió, Tuvo- como tú dices, Fue a la escuela. el niño fue a la escuela, etcétera. Lo cuidaron. Entonces, Ay, eso es maravilloso. ¿Qué es exactamente lo que estamos reclamando aquí? Algo que ya se satisfizo. Eso está también. Pero la carga, o sea, aquí el tema importante... Y no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto, ¿eh? No, ya, estoy poniendo para pero- discutir, Pero aquí evidentemente. la carga recae, es decir, los alimentos los tienen que dar ambos progenitores, el Ese es el padre y punto, la ¿no? madre. Ese es el punto. Cuando uno de ellos, por alguna circunstancia, no los otorga y no hay alguna causa que justifique que no los otorgue, entonces el peso está recayendo solamente en uno de ellos. Ahora, es verdad que contextualmente, estructuralmente, muchas veces esta carga corresponde a las madres. Así es. Porque el padre es, en términos jurídicos, desconocido. Y bueno, y además la legendaria figura tan omnipresente en la sociedad mexicana del padre ausente o fugitivo de plano, ¿no? No, a ver, Literal. esto está en la literatura, hay novelas sobre esto, hay ejercicios de memoria histórica incluso. Sí. Vaya, no estamos hablando de casos aislados. Y Estamos mira, hablando de una- la sentencia es tan impecable haciéndose cargo del contexto que justo habla de este tema. Dice, sabemos que hay padres que de mala fe se hacen ojo de hormiga, ¿no? Desaparecen Sí. de la película. Entonces, la sentencia también, cuando hace esta determinación y
digamos, argumenta respecto de la pertinencia de esta argumentación, dice, estos desaparecen y muchas veces desaparecen de mala fe. Sí, Entonces no puedes así es. premiar la mala fe de las personas en detrimento otra vez de niños, niñas y adolescentes, porque este es como el diálogo muy claro que la sentencia establece. A mí otra cosa que me gusta particularmente de la sentencia es que hace este reconocimiento que importa también, porque remedia una especie de discriminación estructural respecto de lo que importa el cuidado. Es decir, esta madre está sobrecargada no solamente con proveer para la sobrevivencia del niño, sino además se las tiene que arreglar para suministrarle cuidado. Y eso no solamente la sobrecarga a ella, sino que además también genera como una especie de ausencia en el niño. Entonces, esta madre omnipresente, pues el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, a veces eso también ocasiona que los niños prescindan de las oportunidades que hubieran tenido, que eso también la Y sentencia... la madre misma. Exacto. Tiene que hacer un ajuste en su proyecto de vida, porque no tiene ni el tiempo ni la holgura económica. O sea, lo que tendrían que cubrir dos, lo está cubriendo solo una persona. No, y en términos de No atención solo y en de cuidado y económico, de sino en ingreso. tiempo, en tiempo. Y de Eso es buscar el súper- ingreso. De Claro. buscar el Buscar. ingreso, el tiempo que le puede dedicar a la convivencia con su hijo, etcétera, ¿no? Y ahí. Ahora, en esto me hace mucho sentido, quizá regresando a un tema que ya vimos, nada más para apuntarlo, pero me hace mucho sentido los lentes de la igualdad y la no discriminación. Por supuesto. Aquí hay El origen. el origen, o sea, hay una buena cantidad de temas que con esos lentes aquí uno los entiende. Es que Por justamente lo que dice la sentencia es, a ver, el derecho a alimentos lo deben el padre y la madre, o los progenitores. Sí. Vamos a hablar. Entonces, en el momento en que tú tienes un origen filiatorio, extramatrimonial, y que no eres reconocido por el padre, en este caso, solo recae en uno, a diferencia de los hijos que tienen un origen matrimonial y que están los dos padres, el padre y la madre, o los padres desde el presentes momento del desde ese nacimiento. momento. Ya hay una desigualdad que toma en cuenta. En este caso incluso había una desigualdad, porque, insisto, la Corte se hace cargo del caso concreto en que el padre tenía otra familia y tenía unos hijos. Entonces había una relación de desigualdad por el origen. Los hijos que habían nacido dentro del matrimonio habían tenido ciertas oportunidades, ciertas condiciones socioeconómicas, cierto acceso a cultura, esparcimiento, etcétera, que no había tenido el otro, que era el mismo padre, por su condición extramatrimonial. Allí está la desigualdad. Clarísima. Clarísima. Y la discriminación también, ¿no? Como expresión de esta desigualdad. Ahora, aquí el tema también, no sé si Por a salir, supuesto, el tema claro. también es que muchas veces, y es una de las cosas que me llama la atención, en el sentido, a ver, el niño tenía 9 años, ciertamente. Entonces, muchas veces la sociedad misma, la estructura incluso judicial, quizás ciertos operadores judiciales, reprochan, recriminan que se haya tardado tanto Pero eso que- pedir Ay, sí, pero lidias muy bien con eso. Se lidia muy en bien pedir un la sentencia reconocimiento de con eso. paternidad si bien sabías quién era el padre. Y aquí creo que en la sentencia se hace cargo de que muchas veces la carga es tan fuerte psicológicamente, estructuralmente, que a la misma mujer acudir a las instancias judiciales es un tormento, por decirlo menos, porque primero intentas la vía conciliatoria, decir, oye, es tu hijo, hazte cargo, vas teniendo un diálogo hasta que llega un momento en que no puedes más. Entonces no se puede como que hacer el reproche de por qué te tardaste tanto. Y en todo caso, eso Culpar. queda librado al mejor criterio que se puede poner en la mesa, que es el de los propios afectados, el de los propios involucrados. Es decir, pues se tardó tanto porque ella decidió tardarse tanto. También hay elementos que uno, leyendo el expediente, no puede conocer. ¿Qué tal que él le decía, no, espérame, para el próximo año, ¿no? O ¿También? espérame. Me voy emparejando, no te exactamente, preocupes, ¿no? o aguántame tantito, estoy en una situación complicada, ¿no? O el típico que nunca falta, ¿verdad? No, ya voy a dejar a mi esposa, ya aguántame porque el próximo año viviremos juntos, ¿no? Ya no vas a ver que ya me voy a hacer cargo de mi hijo, bueno. O a veces los escenarios cambian, o sea, a veces las mujeres pueden como resolver el asunto y luego están puestas en una situación donde ya no pueden resolverlo. Por supuesto. Un ejemplo típico sería la enfermedad. Por ejemplo. ¿Qué pasa con la enfermedad? Pues ya, resulta que yo 9 años me las arreglé perfectamente,
peleando con uñas y dientes, pero ahorita ya tengo una situación que no me va a permitir garantizarle el bienestar a mi hijo y entonces recuerdo que tengo un socio que está desaparecido, entonces voy por mi socio desaparecido. Pero también ahí, o sea, justo la inconstitucionalidad que se reclama es que se retrotraiga solamente a la presentación de la demanda, porque de alguna manera está reprochando implícitamente que te tardes en presentar la demanda. Claro. O sea, no es explícito, pero sí es implícito. Implícito, claro, el mensaje que está Discriminación mandando. indirecta, Ajá. ¿no? El mensaje que está enviando la norma es Discriminación ese. Chin, te tardaste. Pues ni modo. Asumes el costo de que te tardaste. Yo solamente te considero de la presentación de la demanda en adelante. Aunque esto también, escuchando los argumentos de las dos, me lleva a pensar que si no hubiera resuelto de esta manera la Corte, pues también le hubieras puesto un incentivo a estos padres ausentes para que siguieran huyendo. Claro. Si yo, pues, si sé que esto hasta que no presenten la demanda, no, entonces yo veo la manera, ¿no? En la de alargar el cumplimiento. Y en una de esas el niño Es mayor de edad. Mayor de edad, termina la carrera, ¿verdad? Y yo ya con eso, mira, pues... Oye, ¿cuántos casos no habrá así? No, por claro supuesto. que los habrá. Pero sí, digamos, porque esta sentencia incorpora, ciertamente, ya lo dijo Adriana, elementos de la tradición, pero también elementos novedosos. Pero si antes esto no se consideraba de esta manera, pues yo creo que las cosas estaban dadas para que la gente se hiciera como que no, a mí no me hablan, ¿verdad? Y pasa el tiempo, y bueno, suponte que le ganes, en este caso fueron 9 años, pues suponte que le ganes 3 años. Oye, pues 3 años ya me lo ahorré. Y porque la concepción de los alimentos siempre era inmediata, es decir, sí podías exigir alimentos caídos, pero una vez decretada la pensión y tenías que comprobar los gastos. De alguna manera te exigían cierta comprobación de gastos, deudas o que hubieras adquirido. O sea, siempre recaía sobre la persona que se había hecho cargo del niño o niña el tema de comprobar. Pero esta lógica de comprobación y esta visión como de cúbreme el gasto, etcétera, ¿no tiene que ver con una tradición civilista? Totalmente. También? Por supuesto. Va por ahí. Relación crediticia. Una relación crediticia. O sea, finalmente, a ver, demuéstrame cuánto gastaste y con base en eso. con mucho gusto te pago. Y además ahí es una cosa muy importante porque ese gasto no se hace cargo de la crianza como tiempo, como esfuerzo psicológico, como... Sí, que eso es intraducible monetariamente. Claramente. Esa angustia incluso de estar a tiempo para recogerlo de la escuela, de atender sus necesidades de higiene personal, de cuidado. Incluso préstamos, porque a ver, muchas veces este tipo de personas solicita préstamos, pero no va a un banco a solicitar un préstamo, no está el documentado, es préstame no sé cuántos pesos para comprar la leche, para pagar la colegiatura, para comprar uniformes. De alguna manera vas saliendo adelante como vas pudiendo y no todo está como documentado para poder exigir. O sea, creo que es atender mucho al contexto, a la estructura y no solo a la relación crediticia. O sea, no es un pagaré en que, a ver, aquí está el pagaré y vamos a exigir. Son 857 pesos los que me debes, ¿verdad? Y dice, oye, sí, tráeme la factura con CFDI integrado, ¿verdad? Que en donde conste que tú pagaste y el así yo lo puedo del deducir, depósito. ¿no? Exactamente. Oye, y pide la factura a mi nombre de una vez, ¿verdad? Para que yo lo pueda deducir. Pero estamos hablando de temas reales, de la sociedad Muy mexicana, reales. ¿no? El 40% de las familias en México son monoparentales. O sea, imagínate el tamaño del problema estructural que estamos enfrentando. Y no necesariamente todos llegan a tribunales. Así es. Pues llegar a la Corte finalmente también implica un costo. Llegan a la Corte los menos de los casos. Hay un estudio interesante de Francisca Pou que habla justamente de este carácter como elitista del amparo, que finalmente está reservado para ciertas personas. Ahora, lo que intentamos hacer en este programa también es difundir estos criterios para que en jurisdicción ordinaria sean cabalmente aplicados, porque aquí fue una batalla que viene incluso desde Sonora. Así o sea, es. Ni siquiera, ¿no? Esto viene de un estado al norte de la República y que fue una batalla que también llevó su tiempo. No es que esto se resolviera en una semana. No, y además es una sentencia que rompe el paradigma civil. Entonces también hay mucha reticencia y creo que cuando salió también lo que se difundió, los que alcanzaron a conocerlo, bueno, hubo también esa reticencia de los civilistas puros y duros tradicionales en que dices, ¿cómo vas a retrotraer? O sea,
es contrario a los cánones del derecho civil. Pero mira, y este comentario es muy atinado porque me lo imagino perfecto en jurisdicción ordinaria. Es decir, el juez que trabaja todos los días con su código, en este caso el Código de Procedimientos Civiles del Estado Sonora, y que dice, oye, pero es que aquí dice que las sentencias de condena se tienen que retrotraer al momento de la presentación de la demanda. El propio pero no. tribunal colegiado, que es un tribunal constitucional. Allí dijo aplicas eso. el cuarto, interés superior de niñas y adolescentes, el primero, y desaplicas, en dado caso, en jurisdicción ordinaria. En una lógica de derechos humanos. En una Por lógica supuesto. de derechos humanos, y desaplicas ese artículo. Que en que ese te paradigma impide. civilista al que tú te referías, pues tampoco es que esté muy difundido, porque si este es un problema que socialmente existe, esta sentencia pone de manifiesto otro que nos atañe a nosotros como personas que estamos en el mundo jurídico, que es la falta de comprensión moderna, vanguardista, con los lentes de derechos humanos de esta temática. Esta temática se enseña hoy en las escuelas y facultades de Derecho con un código de procedimientos civiles o con un código civil. Lo que hablamos, constitucionalización del derecho de familia. Finalmente, tienes que entender que en estas relaciones están involucrados derechos humanos, no solo relaciones crediticias que pueden ser ajustadas según la autonomía de la voluntad, sino hay derechos humanos involucrados y en estos casos, derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y la sentencia creo que es muy clara al respecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Regresamos enseguida para seguir platicando del amparo directo en revisión 2293, diagonal 2013, con Adriana Ortega, con Dolores Higareda y lo que deriva de este importante fallo del máximo tribunal de la República. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, comentando, analizando, discutiendo sobre el amparo directo en revisión 2293-2013 con Adriana Ortega, con María Dolores Higareda. Bueno, vamos a otra cuestión de fondo. Una vez que la sentencia explica el interés superior del menor, igualdad, no discriminación, contenido del derecho de alimentos, momento en el que nace la obligación, etcétera, etcétera, la tipología de la sentencia como sentencia declarativa, fija la aplicación retroactiva, pues ahora lo que queda es explicar a las personas que están viendo el programa y cómo se determina el monto, es decir, lo que la sentencia llama el quantum del pago retroactivo que se tiene que hacer, porque esto estoy seguro que a varias personas que están viendo el programa les preocupará, ¿no? Varias personas estarán ahorita diciendo, bueno, pero esto de a cómo va a ser, ¿verdad? De a cómo me va a salir. ¿Qué factores tomar en cuenta? ¿Cómo llegar a una determinación racional y razonable, creo yo? Sí. Porque eso está en el interés de todos. A ver, la sentencia se hace cargo, como bien decían, cuando nace la obligación, nace con el nacimiento. Por lo tanto, los alimentos se deben a partir del nacimiento del menor. El hecho generador es el nacimiento del menor. Ahora, ¿cómo vas a determinar cuánto le debe? Quizá esa es la pregunta complicada, o era la pregunta complicada que se hacía. En el caso concreto también, una de las cosas que complicaba o que hacía ruido era que el padre no tenía muchas ganas de pagar alimentos y había hecho tenía ciertas actitudes procesales o actividades en que quería rechazar la prueba del ADN, la impugnó varias veces, hizo cambio de régimen conyugal para no tener bienes. O sea, había una serie de conductas procesales que podían llegar que nos podían hacer llegar a la conclusión que no había una disposición para enfrentar la deuda. Entonces la sala lo que hace en esta sentencia es determinar un estándar como mínimo para decir qué debe tomar en cuenta el juzgador, juzgadora que tiene un caso de retroactividad de alimentos. Primero, si existe o no conocimiento previo, porque ciertamente también hay casos... Conocimiento previo del nacimiento del menor, o del embarazo y del nacimiento. También hay casos en los que no se conoce que existió el embarazo y luego no se conoce el nacimiento y que no puede ir, de alguna manera el desconocimiento, tienes que probarlo, pero ese desconocimiento hace que tú no puedas hacerte cargo de los alimentos ni del cuidado del niño, niña o adolescente y por lo tanto
no se puede ser atribuible o reprochable esa conducta a ti. Incluso yo diría, o llegaría más, puede también causar que tú no puedas haber ejercido tu derecho de paternidad, Claro. tus convivencias. Es que y a ti supone una también. afectación también a tus derechos. Sí, y al del menor, Y porque al del de menor. alguna manera la otra parte impidió que el niño tuviera contacto con su padre, que el niño tuviera, en este caso, no este caso porque el caso ella siempre lo planteó, pero pudiera ser que el derecho de visitas, porque oculta el nacimiento, porque no le interesa a lo mejor que tenga un padre visible, o a lo mejor en ese momento no le interesaba. Entonces, de alguna manera tú no puedes cargar las consecuencias de ese desconocimiento, porque quizás si las hubiera sabido, sí hubiera cumplido con la obligación. Entonces, ese conocimiento, si existe o no conocimiento previo, es un elemento como el primero de todos. A considerar. A considerar. Eso se tiene que considerar. Se tiene que considerar, ¿no? Si tuvo conocimiento del hecho generador de la obligación. El segundo punto es si existe o no buena o mala fe, que así se denomina en la sentencia. ¿Qué significa esta buena o mala fe? Esas conductas procesales. Si no buscas, si tu conducta no lleva o no busca aclarar si en verdad es o no tu hijo, cómo obstaculizar la prueba del ADN, estar retrasando, o sea, una serie que siempre es ponderativo. El juez tiene que ponderar. No es una cuestión de peso. O sea, yo siempre hablo de pesar y ponderar. No, pesar es decir, el peso específico, 1 kilo de manzanas con 1 kilo de peras, pesan lo mismo. O sea, es 1 kilo, sino ponderar, que implica atender a toda una circunstancia, sopesar. No es lo mismo pesar que sopesar. Entonces, tiene que sopesar todas esas circunstancias que rodean el caso, y por eso, bueno, sabemos que el quehacer jurisdiccional es prudencial. De esa manera tiene que valorar y atribuirle cierto valor, y a partir de eso determinar el cuánto. Es decir, ¿existe o no conocimiento previo? ¿Hay buena o mala fe? ¿Hubo esa obligación, esa buena fe o esa disposición, ese ánimo de colaborar en el proceso o no? Y también aquí es importante, y ya quizá lo hablamos en algún otro programa, el de las cargas procesales dinámicas. Es decir, también a partir el padre es el que tiene la facultad de determinar la prueba de ADN o no. O sea, si no se puede, si no das autorización, si lo obstaculiza, no se puede determinar la filiación del menor. Aunque ahí ya opera una presunción que la propia Corte ha determinado en otros precedentes, ¿no? Ah, sí. La presunción que se activa Si con no la se negativa, activa, ¿no? efectivamente. Pero para efectos del quantum, sí implica si se ha obstaculizado esa prueba o no se ha obstaculizado como tal. A ver, se puede modular también la forma de pago, digamos, ¿no? Y siempre se ha podido modular, o sea, y también por eso te digo que la sentencia establece un diálogo muy claro entre lo tradicional y lo novedoso. La sentencia insiste en que se sopesen estos factores cuando se hace la determinación de la deuda, pero también, como siempre, cuando se hace una determinación de alimentos, se tiene que mirar a las posibilidades del acreedor alimentario. Que en el caso concreto Eran bastantitas. es lo que había porque, no sé, alguna de las dos comentó que se había fijado algún monto. Un Así monto es. que luego- consideraba, la madre consideraba que era un monto muy bajo. Muy bajo. Dadas las condiciones socioeconómicas del actor y también las condiciones que vivían sus hijos nacidos de una relación matrimonial. Que luego sube un poco, ¿no? Creo que lo suben un 20%. Eran de 8,000 a 10,000 pesos, Así creo que es. lo suben. Sí. Pero que de todas formas la madre dice tampoco se Sigue corresponde. insistiendo en que no se corresponde. No se corresponde porque creo que él tenía vehículos de lujo y 2 vehículos de lujo, 2 bienes inmuebles. inmuebles. Una empresa Los vehículos de lujo parece que tenían un valor económico considerable. considerable. De más de 1 millón de pesos, creo. Así es, yo no quería decir el monto, pero sí más de 1 millón Bueno, de pesos. pero el monto no importa mientras no digamos el nombre. ¿no? Así es, entonces Eso podemos es verdad. hablar del monto, Podemos- más digo, de 1 porque- millón de pesos. No, pero, Más de 1 pero millón esto de es pesos. importante. 1,5 porque millones de también, pesos. Por ahí. Pero fíjate, yo creo que esto es importante porque de pronto las personas que eso estén viendo dicen, oye, ¿y esto cómo funciona en la práctica? O sea, ¿en qué me tengo que fijar? A ver, no se puede desconocer, o sea, el monto o el estándar no desconoce que para que haya alimentos tiene que haber proporcionalidad como tal. O sea, la proporcionalidad implica, o sea, no se le puede condenar a una persona a pagar alimentos desproporcionadamente atendiendo su situación económica y que tiene otros acreedores también.
alimenticios. O sea, tienes que tomar en cuenta también eso. Siempre esos principios tradicionales del derecho tienen que regir la proporcionalidad y la necesidad. En el caso concreto, como es un menor de edad, la necesidad se presume siempre. O sea, tiene necesidad, no habría que demostrarla. Si se tratara de otro deudor, por ejemplo, digo, no quiero poner ejemplos porque quizá un mayor de edad, a lo mejor en sus que a lo mejor en ese momento no tiene trabajo, qué sé yo, habría que probar que efectivamente hay necesidad. En un menor de edad nunca se tiene que probar, se presume, entonces con lo cual ya tienes un elemento palomeado. Sí. Te faltaría la proporcionalidad. La dimensión compleja del derecho de alimentos, es decir, es un derecho de alimentos que mira las necesidades de sobrevivencia, entendiendo estas necesidades de sobrevivencia de forma muy amplia, más bien pensando en la calidad de vida e incluso integra el derecho de alimentos, el derecho al esparcimiento, por ejemplo, ¿no? Y a todas las cuestiones que te pueden dar un desarrollo armónico integral. Toma esta concepción robusta del derecho de alimentos, pero también se va a los criterios tradicionales para la fijación de la obligación. Entonces, se prescinde de necesidad por obvias razones. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, como ya lo decía Dolores, la necesidad se presume, pero se dice también o se les indica a los juzgadores y juzgadoras que tendrán que ser los que apliquen estos criterios de la sala, que tienen que seguir atendiendo a la proporcionalidad. Ahora, ¿no sería un elemento válido, por ejemplo, decir en el tema, como el acreedor tiene un nivel de vida económica, con una condición económica alta, y a lo mejor la madre del menor tiene una condición económica no alta, sí, exacto. No podría ser un argumento. El nivel de vida, como tú vives con la madre, tiene que ser menor. Que quizá en este caso no aplica porque no era el medular, pero a eso se refiere con la proporcionalidad, atendiendo al contexto. Y al nivel de vida del acreedor alimentario. Y esto es importante porque también personas que nos estén viendo dicen, como en el caso, ¿no? Que se fijan primero 8,000 pesos y luego se cambia a 10,000 pesos, pero de todas formas hay una inconformidad o una falta de proporcionalidad. También hay personas que a lo mejor han ido cumpliendo, que estén viendo el programa, han ido cumpliendo con su obligación de alimentos, pero no respetando esa proporcionalidad. Entonces de repente dicen, oye, si ahora la aplicación va a ser retroactiva, a lo mejor en la separación del monto que yo cubrí respecto a lo que sería proporcional, pues ahí puede venir la aplicación de este criterio también, porque no tiene que ser todo o nada. Si nunca pagaste nada, no. A lo mejor fuiste pagando, pero en una proporción menor a la que reflejaría esta necesidad de considerar la proporcionalidad, ¿no? Así es, sí puede ocurrir, y además me parece que digamos, tendríamos que recordar, y esa es una determinación tradicional de los alimentos se pueden ajustar en cualquier momento. ¿También? Es decir, los alimentos no se acaban, decíamos hace rato, de una vez y para siempre. No es que te fijé 10,000 pesos y dentro de 15 años, pues 10,000 pesos no son nada, no quiere decir que eso no se pueda ajustar, porque las necesidades o la necesidad persiste. O la capacidad económica disminuye. Sí. Que puede, eso puede ser por ejemplo, también a la inversa. Cuando decías, si la mamá está enferma, etcétera, pero puede ser al revés también. Sí. Puede ser al revés, que supuesto. tú tengas fijada una obligación alimentaria que en un momento dado, por las circunstancias, no puedes ya no estás en igual aptitud de cumplir. Y esos son los elementos tradicionales, la necesidad y la capacidad económica, de manera que haya proporcionalidad. Esto se puede ajustar, digamos, por vía incidental ante el juez de conocimiento de la causa. Siempre. No hay cosa juzgada como tal en alimentos en cuanto al monto. O sea, y siempre se está revisando, se puede revisar. Nos quedan muy pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarles esto. Ya nos hicieron la referencia a la igualdad, no discriminación, etcétera, pero hay un concepto que la sentencia incorpora también y que vale la pena ponerlo en la mesa, que es discriminación por condición social, que empata con esto que ya dijimos, pero específicamente ese concepto, ¿qué nos pueden decir al respecto? Pues mira, lo que pasa es que la sentencia dialoga con las categorías prohibidas de discriminación, entonces tiene que colocar... ¿Las del artículo primero? Claro, y los de los instrumentos internacionales, los rubros prohibidos de discriminación nacen no solamente de la Constitución, sino de la Constitución ampliada que viene de los tratados internacionales. Entonces, uno de estos criterios prohibidos es justamente la condición social.
y como un poco se hizo en la sentencia Karen Atala, se coloca el origen de Karen nacimiento. Atala es de la Corte Interamericana, ¿no? Así es. Se coloca el origen del nacimiento como una condición social y entonces se construye un argumento de discriminación a partir del hallazgo de una categoría sospechosa o de un rubro prohibido de discriminación. La sentencia también nos dice qué significa una categoría sospechosa. Hemos estado en otros de tus programas, se ha hablado de eso, pero las categorías sospechosas se refieren a aquellos factores de la persona que no se pueden cambiar o que no es lícito que el orden social, que el orden jurídico te pida que cambien. El ejemplo de lo que no se puede cambiar es el color de la piel. El ejemplo de lo que no es lícito que el orden jurídico te pida que cambies es la religión, por ejemplo. Entonces, una categoría sospechosa estaría definida por esas consideraciones o por esas cuestiones, pero además estas distinciones tienen que estar asociadas a cierta marginación social, política o económica, como es el caso. El origen, nos lo platicaba Dolores impecablemente, la historia del origen del nacimiento como una fuente de discriminación. Es lo que te iba a preguntar. Entonces, dentro del concepto de condición social estaría el origen de nacimiento. El nacimiento de los hijos extramatrimoniales, ¿no? Por supuesto. En todo lo que han representado históricamente, lo que ustedes ya nos contaban. Sí, y además si tú hablas de discriminación estructural, hay que recordar que la dimensión histórica o sistémica es importantísima. Por eso te decía cuando participé anteriormente que la sentencia se hace cargo muy bien desde mi punto de vista de la discriminación estructural o de la discriminación sistémica, ¿no? Y también, bueno, una cosa que aquí quizá está de la mano es el tema de perspectiva de Por género. supuesto. También. Porque en esto de la sobrecarga, ¿no? Que ya habíamos podrías mencionado. interpretar, bueno, Sano Alimentos es un niño que tiene que ver la perspectiva de género. O sea, en una visión tradicional. Tradicional, dices, ¿y qué? ¿Y eso qué? Finalmente está, nos decías el dato, el 45% de monoparentales. 40-45%. De esos monoparentales es maternidad. Por supuesto. En un gran porcentaje. En un gran porcentaje. Sin duda. Altísimo. Esa maternidad te lleva esa maternidad en solitario te lleva, o sea, no puedes aislar el caso de ese contexto estructural en el que la mayoría de las veces los casos son por maternidad en solitario. Entonces, la perspectiva de género también te obliga a entender el problema en su contexto y a que el juzgador o la juzgadora se ponga esos lentes y interprete las mismas normas, las mismas instituciones en la especial situación de vulnerabilidad que muchas veces el contexto coloca a una mujer para sacar adelante a sus hijos o hijas. Decías tú hace rato, no solamente se tiene que medir todo lo que ha perdido el niño en términos de oportunidades, Sí, claro. sino también esta sobrecarga de trabajo, qué impacto ha tenido en el proyecto de vida y las oportunidades que hubiera tenido esta mujer que asume la Y maternidad. que normalmente hay un sesgo de género ahí. Por supuesto, y además hay como en esa parte de la sentencia también me gusta mucho porque hay una visibilización de algo que regularmente se invisibiliza. Decías tú hace rato, no se puede cuantificar. Y como no se puede cuantificar, lo que hace la sociedad con lo que no se puede cuantificar es negarle valor. Entonces, exacto. Entonces tiene toda esta carga, además del cuidado. Cuando tú asumes como madre en solitario, como padre en solitario, no solamente asumes la carga de proveer, sino también asumes la carga de cuidar, de estar pendiente. Dolores lo decía hace rato muy bien y la sentencia lo retoma. Y me parece que esta es una aportación particular de la sentencia porque visibiliza eso que regularmente no queremos ver. Es algo que está presente. Bueno, les quiero dar las gracias a Adriana Ortega, a Dolores Higareda, porque nos ayudaron a entender esto y a hilar una serie de consideraciones que sin duda son de aplicación al caso, pero que también se proyectan a una infinidad de supuestos y que estoy seguro que muchas de las personas que ven el programa se sentirán aludidas, para bien o para mal, porque es una realidad social del México en el que vivimos. Es imposible negarlo. Gracias. Muchas Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes que hacen posible este programa. Nos vemos pronto para una nueva reflexión sobre los fallos emblemáticos del máximo Tribunal de la República.